Oramos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos muchas gracias por habernos regalado un nuevo día, Señor. Gracias porque nuevamente has renovado tu misericordia para con nosotros. Gracias por habernos guardado durante todos estos días, Señor. Gracias por cada momento compartido, Señor, un grupo de hijos tuyos, un grupo de personas. Pero te damos gracias porque has estado y estás en medio de este campamento, Señor. Te pedimos tu guía y tu bendición en lo que resta, que nos guardes de todo mal, pero que también movilice nuestros corazones, Señor, para que sea una toma de decisiones no hoy, sino diariamente, amado Padre. Querer conocerte cada día más, querer escucharte cada día más, hablar contigo cada día más, Señor. Por eso queremos pedirte tu guía y tu bendición y ahora pedimos por este tiempo de la prédica que sigas usando a nuestro hermano Miguel, Señor, si es tu voluntad, pero que también predispongas nuestra mente, nuestro corazón, para que ninguna de las palabras que salgan de su boca caigan en tierra. Amado Padre, te damos gracias por todo y queremos que toda la gloria sea para ti, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Gracias, oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Vamos, asiento. Muy bien, buenos días para todos. Em, Estaba mirando ya que están haciendo devocionales, las otras carpas, eso está bien. Bueno, vamos a continuar esta mañana hablando allí en Hebreos, capítulo 13, que estuvimos ya compartiendo estos días. Y el pasaje de hoy, la verdad que, viste, cuando lees y después vas descubriendo cosas nuevas y seguís leyendo y vas descubriendo cosas nuevas. Ahí en el pasaje de hoy, una de las cosas que realmente puedo ver es que Dios es el que hace las cosas en nuestra vida, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo que memorizar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, y parecería que es mi esfuerzo humano tratando de cambiar las cosas o aún tratando de cambiar mi mente y mi corazón. Y la verdad que no es así. El que produce en nosotros todas estas cosas es Dios mismo. Me gusta cuando leemos la Biblia y en la Biblia encontramos esta verdad de que Dios es el que hace en nosotros todas las cosas. Y es bueno entender eso. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Si bien nosotros tenemos responsabilidades, tenemos que abrir la Biblia nosotros, no es que te levantás y el viento te va a mover a leer acá. No, es tu responsabilidad, tu intención de buscar a Dios, tu intención de buscar de la palabra de Dios para que Dios hable a tu vida. Pero el que produce en nosotros todas estas cosas es Dios. ¿Viste ahí en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu? ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. O sea, pero es la obra que Dios hace en nosotros. Es la obra que Dios va haciendo en tu vida y en mi vida. No es algo que es simplemente por el producto de leer. Es que dejar que Dios hable y haga en nosotros, ¿no? Por eso allí en el capítulo 13 de Hebreos, ya al final, ya terminando esta carta, recordábamos un minutito nada más quiénes eran los que recibían la carta, ¿no? Personas que querían abandonar, personas que querían bajar los brazos, cristianos que se sentía tanta presión, tantos conflictos, tantas crisis, problemas, persecuciones, y muchos de ellos querían volverse atrás, y algunos que le aconsejaban, no, volvete otra vez a Jerusalén, volvé a las mismas cosas, volvé a los rituales. Y acá el escritor le dice, no es así, nunca tenés que volver hacia atrás. Si Dios te salvó, Dios perdonó tu vida, quiere hacer en vos cosas nuevas realmente, ¿no? Y ese pensamiento es lo que tenemos que tener al leer esta carta, ¿no? Y acá en el versículo 20 dice algo, ¿no? Al capítulo 13, verso 20, y el Dios de paz. Y mira, y lo pone allí como al Dios, como un título que pone a Dios. Viste que hay otros versículos que dice el Dios de toda consolación, el Dios de toda misericordia. Dios siendo Dios y haciendo cosas en nuestra vida. Pero acá dice, lo presenta como el Dios de paz. Y el Dios de paz, la palabra paz allí es una palabra que en griego es eirene. Y es una palabra que se utilizaba para decir algo, unir algo que estaba
en desacuerdo, unir algo que estaba totalmente roto, ¿no? Ahora, el pecado en nuestra vida hizo una separación entre Dios y el hombre, ¿sí o no? El pecado nos enemistó contra Dios, nos alejó de Dios, nos separó de Dios. Ahora, qué lindo que es que acá dice que ese Dios que hizo la paz, el Dios de paz, el Dios que nos restauró, el Dios que nos colocó otra vez en comunión con Dios, a nosotros con Dios. Ahora, ¿cómo hizo esa restauración o cómo hizo esa unión? Es por medio de Jesucristo. Por eso dice allí el versículo, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Lo que está diciendo acá, que ese Dios que hizo la unión otra vez entre Dios y el hombre, Él quiere hacer algo en tu vida. Eso está diciendo acá. Entonces, qué bueno que es reconocer esto en nosotros, que no es tanto lo que yo haga, sino cuánto yo le dejo que Dios haga en mi vida. Porque ese Dios de paz, aquel que trajo la paz a mi vida, porque estaba lejos de Dios, Él me trajo a la comunión con el Señor. Yo estaba separado de Dios, pero Él me unió otra vez al Señor. Ese Dios quiere hacer algo en nosotros. Y esto es lo que está presentando acá, ¿no? Ese Dios de paz, aquel que te unió con Cristo, es la misma persona que quiere hacer cosas grandes en tu vida. Por eso es la obra de Dios, no nuestra. Es la obra que Dios hace, no mi obra. Yo sí tengo responsabilidades, como le dijimos, de abrir la Biblia, de tomar un tiempo para orar con Dios, pero deja que Dios haga en tu vida todas estas cosas que necesitas hacer, ¿no? Por eso dice acá, el Dios de paz, versículo 21, os haga aptos para toda buena obra. Dice, ese Dios es el que tiene que hacerte apto a vos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Acá hay dos o tres cosas que muy interesantes para que podamos meditar, ¿no es cierto? En primer lugar, que ese Dios de paz es el que hace todas las cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hace allí es que Él trabaja y opera en tu vida y hace algo en vos, te hace aptos para que vos hagas la voluntad de Dios, para que nosotros hagamos su voluntad. Es como que Él está trabajando en nuestra vida porque sabe que nosotros, en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad, nada bueno puede salir. En nosotros, por ser humanos, carnales, no sale nada bueno. Ahí le decíamos el otro día el versículo de Romanos, viste, que no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno. O sea, si vos esperás que de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, de tu carnalidad salga cosas buenas, no van a salir esas cosas buenas. ¿Por qué? Porque naturalmente somos pecadores, alejados de Dios, pero dice que Dios hace algo en tu vida de tal manera que vos puedas hacer la voluntad del Señor, para que realmente en tu vida puedas llegar a hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagas. Ahora, ese concepto de la voluntad de Dios me encanta porque acá es una palabra, esta voluntad, no es que Dios quiere que yo obedezca, no se refiere a los mandatos que a veces nosotros podemos decir, Dios te dice, andá y haz tal cosa, y vos vas y haces esto. No, cuando habla acá de la voluntad, que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, está hablando específicamente de que aquellos deseos que están en el corazón de Dios, aquellos deseos profundos del corazón de Dios. Ponete a pensar un minuto nomás, ¿cuáles serán esos deseos que Dios tiene para con mi vida? ¿Qué es lo que realmente Dios desea de que nosotros seamos o hagamos? No es tanto obedecer, porque viste cuando vos decís, andá, hace esto, y alguien va y lo hace, eh, como dice la palabra, no siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer, nada más. Pero es diferente complacer el corazón de Dios. Es diferente eso, ¿sí o no? Cuando vos entendés y hay cierta sintonía con Dios, donde vos decís, bueno, yo lo hago porque yo sé que a Dios le agrada. Yo lo que hago es porque realmente sé que en el corazón de Dios, Dios desea esto, los deseos de Dios. Y habla de eso esta palabra acá, para que nosotros hagamos su voluntad, aquello que está en el corazón de Dios, los deseos de Dios. Cuando yo leía este pasaje, me hizo acordar allí a 2 de Samuel, capítulo 23, cuando, ¿se acuerdan? Estaba David en la cueva de Adulam.
esa cueva con todos esos, los que le seguían a él, que eran un montón de gente, eh, eh, ¿eh? Los valientes de David, sí, estaban allí, pero eran otro tipo de gente al principio, ¿no? Pero estaban con David. Y David, fíjense, voy a leer 2 Samuel 23, verso 15, y David dijo con vehemencia. ¿Esa palabra qué significa, Marcial? Con vehemencia. Con deseo ferviente, con fuerza, ¿viste? Hablando a voz alta, dice, y él le hace una expresión y dice, verso 15, y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Él estaba mirando ahí desde la cueva de Adulán, estaba con toda su gente, con todos sus valientes, pero él en su corazón tenía un deseo tremendo de qué, de beber el agua de Belén, del pozo que está allí en Belén. Claro, ¿qué pasaba en Belén? Allí en ese momento había todo un ejército de los filisteos en ese lugar. Nadie podía llegar allí. Era el ejército de los filisteos que estaban allí rodeando a ese pozo porque ellos tomaban de esa agua. Pero en el corazón de David había un deseo profundo y él con vehemencia exclamó diciendo, ¿quién me diera de beber? Él no le pidió a nadie. Él no dijo a nadie, che, vayan a buscarme un poco de agua. Tal vez uno de esos valientes hubiese ido con un tachito, iba a buscar un bidón, a buscar agua sin problema. Pero David no le estaba pidiendo a nadie que vaya y que le traiga esa agua. Sin embargo, en su corazón había un tremendo deseo, diciendo, ¿quién me diera de beber? Ahora, él tenía alrededor suyo muchos valientes. Y había 3 de ellos que escucharon ese deseo de David. Sin embargo, estos hombres escucharon y dijeron, hagámoslo. David está queriendo esto y tiene este deseo en su corazón. Y dice allí el verso 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Lo que hicieron estos hombres fue simplemente satisfacer el deseo del corazón de David. Dijeron, vamos a buscarlo. Vamos y nos metemos allí. Se metieron en donde estaba el ejército enemigo y se metieron hasta el pozo y sacaron agua y trajeron a escondidas. Pero lo que estaban haciendo estos hombres era cumplir el deseo del corazón de su jefe, de aquel líder que ellos tenían, que a quienes amaban y a quienes consideraban y a quienes respetaban y a quienes realmente honraban, eran los valientes de David. ¿Ves? Estos hombres, ¿qué hicieron? Satisfacieron, así se llama, el corazón, los deseos del corazón de su jefe, ¿no? De David. Ahora, cuando Dios dice acá, en Hebreos capítulo 13, que Él te haga apto a ti, para que hagas su voluntad, para que hagas aquellas cosas que están en el corazón de Dios. Aquellos deseos que Dios tiene para tu vida, aquellas cosas que Dios está esperando de vos. Es como que nosotros necesitamos de que Dios haga en nosotros esas cosas. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce esto en vos. Entonces, nosotros tenemos responsabilidades, como dijimos, de agarrar la Biblia, de leer la Biblia, de orar, pero el cambio lo hace Dios. El crecimiento te lo da Dios. La obra que Dios te va llevando a hacer es algo que Él está produciendo en tu vida, ¿no? Esos cristianos que reciben a Cristo y son nuevitos en la fe, parecería que vos ves cambios tremendos en sus vidas en poco tiempo, porque hay una intención, un deseo, una pasión por ese Señor a quien conocieron y te empezás a ver cambios tremendos. Ahora, Dios es el que hace eso en nuestra vida. Por eso dice acá el verso 20, ese Dios de paz que vino a tu vida, que te unió con Cristo, ese mismo Dios de paz que te dio la salvación, ese mismo Dios de paz que restauró las cosas en tu relación con Dios, ese mismo Dios quiere hacerte apto a vos para que cumplas con su voluntad, que hagas la voluntad de Dios, en lo que está en el corazón de Dios. Y dice allí el verso 21, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Ves? Es Él el que hace en nosotros aquellas cosas que son agradables.
¿Qué cosas le agradan al Señor? Porque acá dice cosas, que Él haga en vosotros las cosas que son agradables delante de Él. ¿Entendés el versículo? Dice que Él haga en vosotros las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué cosas son agradables para Dios, no? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, dice la palabra de Dios que el Padre ahí, cuando Él fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complacía en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hacía todas las cosas que eran agradables al Padre, ¿sí o no? Él todo lo que ha hecho fue agradable al Padre. Lo que hacía el Señor Jesucristo era agradable al Padre. Ahora, es lo que Dios también quiere que haya en nuestra vida, que en nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra conducta, nuestra forma de andar, sea realmente agradable a los ojos de Dios. Y como dice acá, que Él es el que produce en nosotros estas cosas. Entonces, es Dios el que está haciendo en nosotros aquellas cosas que son agradables para Él. Mirá, el Señor lo que desea es que nosotros vivamos una vida, por ejemplo, con ese carácter de Cristo, ¿no? Con gozo, con paz, con paciencia, los frutos del Espíritu Santo, con benignidad, con bondad. Esas son las cosas que a Dios le agradan. Ahora, esas cosas que a Dios le agradan, es Dios el que tiene que hacer eso en tu vida. Mira, Dios está trabajando, como hablábamos anoche, Dios está trabajando en tu vida en cada momento, porque lo que Él está deseando es formar en tu vida, en tu mente y en tu corazón algo que sea agradable a los ojos de Dios. De tal manera que Dios pueda decir, acá Marcelo, en él tengo complacencia. Marcial, en él tengo complacencia. Que Dios pueda decir, como dijo del Señor Jesucristo también, todas las cosas que Él hace, hacen cosas que son agradables a mis ojos. Ahora, para eso Dios la tiene que hacer. Para que todo eso funcione, Dios es el que produce en nosotros y el que hace en nosotros esta obra. Entonces, imagínate en esto, Dios que hace, como dice el verso 20, ese Dios de paz, que primeramente restauró tu relación con Dios. Primeramente quitó el pecado de tu vida porque te perdonó. Él te unió con Cristo nuevamente. Ese Dios es el que puede hacer en tu vida todas las cosas de tal manera que pueda satisfacer al corazón de Dios. De tal manera que Él pueda mirarte y decir de vos, este joven, esta joven, hace las cosas que son agradables delante de mis ojos. Tremendo desafío, ¿no? Quizás si pensamos en un minuto en nuestra vida, de nuestro diario de andar, y tal vez evaluamos un poco lo que hacemos y lo que vivimos, capaz que decimos, yo sé que a Dios no le agrada lo que hago, ¿o no? Pero Dios quiere vernos a nosotros y decir, en ti tengo complacencia, me complazco en tu vida, disfruto las cosas que haces. Ahora, Dios hace eso en tu vida. Y Dios hace de tal manera que te prepara y te hace cosas en tu vida para que lo puedas vivir así de esa manera, ¿no? Por eso dice allí el verso 21, que Él te haga apto. Él es el que te tiene que dar, tiene que producir en tu vida esto. Y esta palabra aptitud es excelente, está muy bueno cuando lo podemos estudiar, porque en la Biblia aparecen muchos otros pasajes que se refieren a esto, que Él los haga aptos. Esta palabra aptos es una palabra que en griego ya te digo el nombre porque catartizo es en griego, ¿no? Esa palabra aparece muchas veces en la Biblia, pero una de las veces que aparece catartizo, esa palabra, es cuando, por ejemplo, en Gálatas 6:1, dice Pablo, dice allí, que si alguno fuere hallado en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra restauradle es esa misma palabra, catartizo. Y la idea es alguien que está desordenado y de repente Dios lo repara. Se usaba también en la medicina cuando se salía un hueso de su lugar, algún hueso, acá tenemos a un médico en eso, que se salía el hueso del lugar, dice que para volver al hueso en el mismo lugar se usaba esta palabra, catartizo, volver a ponerlo en el mismo lugar, colocarlo en el mismo lugar. Ahora, lo que Dios hace en nuestra vida es reparar aquellas cosas que no están bien.
o aquellas cosas que se salieron del lugar. También se usaba esto allí en Mateo capítulo 4, cuando dice que los apóstoles que estaban allí estaban pescando, dice, pero remendaban sus redes. Es la misma palabra que se usa también catartizo, que es remendar, reparar, volver a hacerlo útil. Y sabes una cosa, cuando Dios dice acá que Él te haga apto, en primer lugar lo que está diciendo es que Dios quiere restaurar tu vida, reparar tu vida, para que vos puedas hacer su voluntad. Para que vos puedas hacer aquellas cosas que son agradables a los ojos de Dios. Necesitamos que Dios actúe en nosotros, ¿no? Necesitamos que Dios perdone nuestra vida. Necesitamos que Dios nos restaure otra vez a la comunión. Necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida porque hay cosas que no están bien. Hay cosas que tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Tal vez estás viviendo un momento donde necesitas que Dios perdone ciertas cosas de tu vida, cosas que están allí que no te dejan avanzar. Tal vez tenés algo en contra de otra persona y está allí y realmente es un obstáculo para tu vida, para tu crecimiento. Hay amargura tal vez contra alguien y está allí y no te deja avanzar. ¿Y sabes lo que te dice el Señor? Que Él quiere hacerte apto, que Él quiere reparar esas cosas en tu vida para que realmente seas útil otra vez, para que seas utilizado por Dios. Y esta primera palabra habla de esto, de que Dios te haga apto. Ese mismo Dios que te salvó, ese mismo Dios que te unió con Cristo, ese mismo Dios de paz, es también quien te tiene que hacer apto a vos para que puedas ser útil otra vez. Eso es que pueda reparar tu vida, que pueda restaurar tu vida. Hay otro pasaje también acá, fíjate en capítulo 10 de Hebreos. ¿Quién me lee? Capítulo 10, versículo 5. Hebreo 10, 5. ¿Qué dice allí? Fuerte. El 4 y el 5. A ver, ahí vos tenés. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mira, ahí está hablando el Señor Jesucristo, o sea, del Señor Jesucristo, ¿no? Dice, no te agradaban la sangre de los toros, de los machos cabríos, no te agradaba esto. Entonces dice, vine, Dios, dice él, que él vino a este mundo, el Señor Jesucristo, me preparaste cuerpo. Cuando allí el Señor Jesús iba a venir a este mundo, Él necesitaba de un cuerpo físico para poder morir en esa cruz. Un espíritu no puede morir en la cruz. Sin embargo, Jesús necesitaba de un cuerpo físico y dice allí, me preparaste cuerpo, vine a este mundo, me preparaste. Era necesario que yo tuviese un cuerpo para venir a morir en esta cruz. Para la obra de la redención era necesario que Cristo Jesús derrame su sangre, por lo tanto necesitaba un cuerpo. Y dice, me preparaste cuerpo. Y si vos lees allí los versículos 6, 7 y 8, vas a ver que hay varias veces el concepto de para hacer tu voluntad. ¿Sabes una cosa? Ahí está hablando de la palabra preparar allí, me preparaste, es justamente la misma palabra catartizo. Dios me haga apto, no solamente me restaure, sino que también me prepare en la vida. Lo que Dios hace es constantemente va preparándonos en la vida para que podamos hacer su voluntad. Dios está y quiere hacer cosas en tu vida de tal manera que vos puedas ser útil en las manos de Dios y puedas hacer la voluntad del Señor. Y el concepto allí, me preparaste. Ahora, si vos pensás de qué manera Dios nos prepara a nosotros. A veces Dios va a usar diferentes recursos para prepararte en la vida, ¿no? A veces quizás vos decís, yo necesito aprender más de la palabra de Dios porque quiero servir de la mejor manera. Y tal vez vas a ir a un lugar o vas a estudiar o vas a dedicarte a estudiar la Biblia y Dios te va a poner personas alrededor tuyo que te van a enseñar la Biblia, te van a preparar intelectualmente, te van a preparar con el conocimiento. Vas a aprender de esa manera. Dios está preparándote para usarte y que hagas su voluntad. Pero también Dios te va a preparar a vos de diferentes otras maneras, tal vez a través de las pruebas. Porque a través de las pruebas Dios te prepara. Dios te va capacitando de alguna manera para que seas útil en sus manos y atravesar ciertas pruebas en tu vida va a ser tan importante porque Dios va a usar tu vida, tu experiencia, tu realidad en este momento para ser de bendición a otros. Dios va preparando nuestra vida de diferente manera, ¿no? Allí en Pedro también dice que después de que hayáis padecido,
por un poco de tiempo. Dice, Él mismo os fortalezca y Él mismo complete, te perfeccione. Y esa palabra te perfeccione es también la palabra catartizo. Es la misma palabra que usa que esa prueba que estás pasando, que Él utilice esa prueba ¿para qué? Para completar tu vida y perfeccionarte de tal manera que vos puedas ser utilizado por el Señor. Él te prepare. Entonces, cuando pensamos en este concepto de que Dios te va preparando a través de las pruebas, ¿no? Allí en Jeremías también, capítulo 12, Jeremías capítulo 12, Jeremías era un hombre que se lo llama, ¿no? Se lo dice el profeta llorón. ¿Por qué? Porque era un hombre que la pasó a toda, ¿no? Y Jeremías fue un profeta que Dios le dijo, andá, predicá, hablale a todo el pueblo, pero no van a creer en vos. No van a escuchar tu palabra. Y por 50 años, o 40 o 50 años, él estuvo en un ministerio predicando a un grupo de personas, a toda una nación que no quería escuchar la voz de Dios. Y estaba Jeremías hablando y predicando durante mucho tiempo, pero ya al comienzo de su ministerio, allí en el capítulo 12, cuando él empezaba a servir al Señor, empezó a quejarse. Y Dios sabe que le dice, Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué va a pasar ahora cuando corras con los de a caballo? O sea, le estaba diciendo, mirá Jeremías, lo que estás viviendo hoy no es nada todavía, hay mucho más. Pero yo hoy lo que estoy haciendo es preparando tu vida para todo lo que viene después. Entonces hoy Dios te está preparando tal vez de alguna manera en tu vida. ¿Para qué? Porque mañana Él quiere hacer mayores cosas en tu vida. Y así como a Jeremías le dijo, si corriste con los de a pie, ahí Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaste, esperá qué pasará cuando venga todo lo demás, cuando corras con los que vienen a caballo. Ellos sí que corren rápido. Y en la vida a veces vamos a enfrentar cosas mayores el día de mañana, pero hoy Dios te está preparando. Siempre me acuerdo de David, cuando él se enfrenta a Goliat. ¿Se acuerdan? Oh, un tipo de 3 metros, ¿no? Gigantesco. Y cuando él se enfrenta a Goliat, él considera algunas cosas. Él dice, cuando yo estaba en el desierto, ahora, ¿cuántos años tenía David? 15 años, 17 como mucho, en esa época, ¿no? Cuando se enfrenta a Goliat. Pero él dice, cuando yo estaba en el desierto y cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso y venía un león, yo los enfrentaba porque Jehová me libraba de las garras del león y de las garras del oso. Mira, David experimentó en su adolescencia, en su niñez, cuidando las ovejas de su padre, experiencias de crisis, de conflicto con enemigos que eran como leones y osos, pero experimentó que Dios los libró de todos ellos. Y entonces cuando se enfrenta a Goliat, él dice, ¿y quién es este incircunciso que se viene? Si Dios me libró de las garras del león, también me va a librar de este individuo, ¿no? De este gigante. Y a veces es eso, hermanos, Dios te va preparando. Dios te va capacitando, Dios va preparando tu vida para mayores cosas. Por eso dice que el Dios de paz te haga apto. En primer lugar, que te repare, que arregle aquellas cosas que están mal, que te restaure aquellas cosas de tu vida que necesitas cambiar para poder ser útil en las manos de Dios. Seguramente, hermanos, hay cosas que tenés que aprender a dejar, hay cosas que tenés que cambiar, hay cosas que tenés que renovar, hay cosas que tenés que decirle a Dios, Señor, saca esto de mi vida porque no me sirve. Porque Dios lo que quiere es hacer su voluntad en tu vida. Y Dios lo que quiere es usarte a vos para que hagas las cosas agradables que son a sus ojos, ¿no? Para que vos seas complaciente para el Señor. Entonces acá dice que Él te repare, que Él te prepare, pero sabes que esta palabra también aparece allí en 2 Timoteo 3:17. ¿Quién tiene ese versículo? 2 Timoteo 3:17. Pablo allí le está escribiendo a Timoteo y le va a hablar acerca de la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice 2 Timoteo 3:17? ¿Tener? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Sabes? Esa palabra preparado es también catartizo, pero habla de equipar. Habla de equiparte a vos en la vida. Dios te da cosas porque te va equipando. Y ahora es interesante porque esta palabra, equipar, no es catartizo solamente, sino es excatartizo. Habla de algo que está equipado para sacarlo afuera. Es algo, viste, ex es sacarlo afuera, salir afuera. Entonces es como que Dios te prepara, te da las herramientas, te da todas las armas, pero te saca al campo de batalla para que vos salgas afuera y estés equipado para enfrentar al mundo. Entonces, cuando habla acá es que esta palabra también de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios hace, hermano, es equiparnos en la vida, para que seamos útiles en las manos, para que enfrentemos lo que viene por delante de la mano del Señor, sabiendo que Él es el que nos lleva de victoria en victoria, ¿no? Ahora, qué interesante eso, ¿no? Porque como dijimos al principio, no es algo solamente que surge de nuestra capacidad. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, dice Corintio, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es que yo sea importante porque puedo estudiar o porque puedo tener, que sé yo, cierta habilidad. No es eso. Lo importante es lo que Dios produce en tu vida. Es cuánto tiempo vos le dejás que Dios haga las cosas en vos. Es cuánto tiempo, o realmente si vos estás dispuesto a escuchar la voz de Dios cuando Él quiere cambiar cosas en tu vida, marcar cosas en tu vida. Tal vez hoy estás acá y Dios está marcándote algunas cosas que tenés que dejar o algunas cosas que tenés que cambiar. Y Dios está queriendo mostrarte esto en tu vida diciendo, mira, yo quiero capacitarte de tal manera para que vos hagas mi voluntad. Y vos estás escuchando la voz, esa voz que Dios te pone, que Dios te dice en el corazón, cambia esto, deja esto, renovemos esto. Dios está haciendo una obra. Ahora, esa es la idea de que Dios hace en nosotros y nos hace aptos, nos capacita, nos prepara, nos repara, ¿viste? ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad. Es la voluntad de Dios. Son esos deseos que Dios tiene en el corazón cuando nos mira a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? Si pensamos un minuto nada más, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de mí? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué es lo que pensás vos que Dios quiere de nosotros? Ayúdenme. A ver, díganme, vamos a... A ver, pensemos un minuto. Obediencia total. Bien, Dios quiere obediencia total. Que agarremos la Biblia, entendamos, escuchemos la voz de Dios. Obediencia. Yo decía, creo obediencia total cuando agarramos la Biblia para obedecer lo que ella dice. Porque uno puede leer y dice, ya leí la Biblia, pero después, ¿qué hace eso que dice la Biblia? Obediencia. ¿Qué más? ¿Qué pensás vos que Dios es el deseo de Dios para nosotros? Servicio, humildad. Servicio, humildad, Yo creo que, bondad, amor. yo creo que elegirlo era antes que nada. Elegirlo delante que nada. Después todo el resto viene por sí solo. Añadidura. Bien. Hacer lo que está en el corazón de Dios. ¿Te acordás del ejemplo de David? Él tenía un deseo, ¿no? ¿Qué deseo tiene Dios de nuestra vida? Por ahí hay algo más personal, o sea, ya no hace falta que lo digas, pero por ahí vos reconoces algo en tu corazón que sabés que Dios desea eso de vos. Es algo muy personal. Escuchá eso. Escuchá eso que Dios te marca, porque tal vez hay algo allí en tu vida, en tu corazón, que Dios está esperando de vos. Deseos personales. El deseo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué quiere Dios de mí? Yo esa pregunta me lo he hecho cientos de veces en mi vida, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Porque realmente no te quedes simplemente con el hecho de cumplir cosas. No, ya hice el devocional, ya está. O ya leí esta semana, ya está. O ya fui a la iglesia, ya está. No, no te quedes con eso. Yo creo que Dios desea algo mucho más que eso, que te vayas a la iglesia solamente, sino que vivas cada día para su gloria, ¿no? Que vivas cada día en comunión con Él. O sea, no sirve nada solamente me voy a la iglesia los domingos,
cuando desde el lunes, martes, miércoles yo necesito tener esa comunión y como cualquier padre con su hijo quiere tener esa intimidad diariamente. Como padres uno quiere todos los días charlar con el hijo, estar con él, ver qué le pasa, o sea, constantemente estar allí en relación con mi hijo, ¿no? Ahora, Dios desea lo mismo de nosotros. Y a veces nosotros cerramos la Biblia, no oramos en toda la semana, no leemos en toda la semana, no damos testimonio de Dios a ninguna persona en toda la semana. Y vos decís, ¿qué es lo que Dios quiere de vos? Que cambies esa forma de vida y empieces a vivir con una relación de intimidad con Él diaria, ¿no? Entonces yo creo que Dios nos marca estas cosas en la vida, ¿no? Que Dios va marcando esto en tu corazón y seguramente hay cosas en tu vida que tenés que recalculando, dicen, recalcular en tu vida, ¿no? Pero escúchame una cosa, Dios es el que te salvó y te volvió a unir con Cristo, el Dios de paz. Y ese mismo Dios es el que obra en tu vida de tal manera que haga las cosas que son agradables a su nombre. Y hace las cosas de tal manera que vos puedas hacer su voluntad. Por lo tanto, Él es el que te prepara, Él es el que te repara y Él es el que te capacita o te equipa para que puedas ser útil en las manos de Dios. Dios es el que hace en nosotros estas cosas, ¿no? Quizás estos días que estuvimos acá es la forma también que Dios va preparándote, ¿no? Pero hay experiencias en tu vida que Dios usa para prepararte realmente y cambiarte y moldearte para que seas útil para su gloria, ¿no? Está bueno que podamos pensar en esto y decir, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés cambiar? ¿Y en qué me querés usar? Pero que hagamos su voluntad. Eso es lo que deseamos, lo que Dios desea, que hagamos su voluntad y que hagamos las cosas que son agradables a Él. Dice, por medio del Señor Jesucristo. Siempre es por medio de Él, porque Él es el que hace todas las cosas en nuestra vida. Amén. Bien, oramos. ¿Qué le parece? Marcelo, ¿querés orar? Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos regalas este día. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos días los cuales tú nos has permitido llegar hasta aquí. Sin ninguna duda que cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes cosas para poder estar aquí, o tal vez soltarnos de cosas. Y, Señor, sabíamos y entendíamos también que tú tenías este tiempo preparado, esta palabra, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Señor, te agradecemos por ocuparte de cada una de nuestras vidas, como hemos escuchado, sabiendo que tú quieres hacer cosas. Y, Señor, para esto también tenemos que tener una relación contigo, Señor. Te agradecemos porque tú nos perdonaste nuestros pecados, porque tú, Señor, estás transformando, cambiando, y podamos ser más vacíos de nuestra persona y más llenos de ti. Y también sabemos que tú tienes todas las herramientas preparadas para cada una de nuestras vidas, para lo que tú quieres hacer. Señor, que así podamos tomar de ellas, Señor, que podamos aprender a escuchar tu voz, a buscar tu voluntad, sabiendo que muchas veces, Señor, en nuestra vida, en nuestro andar, esto no sucede, pero gracias, Señor, porque tú, Señor, en estos días has venido hablando a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre amado, porque tú conoces nuestras necesidades, cada uno, Señor, y, Señor, gracias por ocuparte de cada uno de nosotros. Señor amado, que también lo que hemos escuchado, que podamos llevarnos en nuestros corazones y que así, Señor, podamos ponerlo en práctica para que podamos vivirlo, Señor. Esto es lo que tú quieres. Padre amado, te agradecemos por la vida de cada uno. Gracias por darnos esta oportunidad, estos días, al acercarnos a ti, Señor, al compartir con nuestros hermanos, que esto también hace mucho bien a cada uno de nuestros corazones, a nuestro vivir. Padre amado, pedimos tu bendición sobre cada uno de los hogares, sobre cada una de las familias, de los jóvenes, adolescentes, niños, Señor. Pero también sabemos que estamos llegando al final de esto y, Señor, tal vez nos vamos a separar, pero, Señor, sabemos que tú vas a ir cuidando y guardando a cada uno de nosotros, Señor. Señor, dejamos lo que resta de este día en tus manos. Te lo agradecemos, Padre, por escucharnos, por todo lo que tú nos regalas y nos permites vivir. Te lo agradecemos a ti, Padre, lo hacemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.